Hola amigos, ¿cómo están? Ayuda del doctor Augusto Antúfar Valer, cirujano del aparato digestivo con entrenamiento en trasplante de órganos. Y en esta oportunidad les quiero mostrar nuestro 8 video tutorial del manual en lo que respecta a la anatomía del duodeno. Como ustedes saben, nuestra, nuestro aporte está en función a información práctica, concisa, que permite un conocimiento más preciso. ¿Ok? Entonces, son cuestiones prácticas de anatomía quirúrgica que normalmente no lo obtenemos en la literatura tan fácilmente. Entonces, el duodeno es la continuación del estómago. El duodeno es la continuación del estómago y se llama duodeno, ¿por qué? Porque normalmente antes lo vendían y mide aproximadamente 12 dedos, por eso se llama duodeno. Tiene forma de C, tiene forma de C, tiene forma de C y se encuentra entre las vértebras L1 y L3, ¿no? El duodeno tiene forma de C y está en íntima relación con la cabeza del páncreas. Está tan íntima esta relación que es difícil, es imposible su separación de manera individual. ¿Ya? Entonces, esta porción este duodeno tiene tres partes. La primera porción, que es la porción superior, la segunda porción que es la porción descendente, la tercera porción que es horizontal y la cuarta porción que es ascendente, ¿no? Ahora, la primera porción duodenal, esta porción se encuentra intraabdominalmente, ¿ya? Y en su inicio tiene una porción abultada que se conoce como el bulbo duodenal. Se encuentra conectada con el hígado a través del ligamento hepatoduodenal o la pars pediculada del epíplon menor, que es lo mismo, ¿no? Esta primera porción se continúa con la segunda porción mediante la formación de la curvatura superior o rodilla superior o flexura superior del duodeno. Este, luego tenemos, esta primera porción está en íntima continuación con el píloro, ¿no? Como ya sabemos. Luego tenemos la segunda porción del duodeno. Esta segunda porción del duodeno o porción descendente, está retroperitonizado. Acá tenemos unas estructuras que nos indican que el duodeno es una estructura retroperitonizada. No es retroperitoneal, no se confundan. Ya hemos hablado de eso al hablar de fases de coalescencia. El duodeno y el páncreas tienen peritoneo, pero están adheridas a la pared posterior por unas fases de coalescencia. Esas fases de coalescencia son la anterior, se llama fascia de Fredet, y la posterior se llama fascia de Redfield. Esta segunda porción es importante, ¿por qué? Porque en esta porción desemboca el conducto colédoco junto con el conducto pancreático, ya en la segunda porción, en la cara posterior, y a ese nivel desembocan en la ampolla de Barter, ¿ya? Entonces, en la segunda porción es donde desemboca la ampolla de Barter. Y existe un conducto accesorio un poco más arriba que se llama la papila duodenal menor o papila de Santorini, ¿ok? Entonces, en la segunda porción duodenal lo que tenemos es la desembocadura del conducto colédoco con el conducto pancreático mediante la papila de Barter o papila mayor y una accesoria que viene de la cabeza de páncreas, que es la papila menor o de Santorini, ¿ya? La transición, la continuación con la tercera porción horizontal es conocida como rodilla duodenal inferior o flexura inferior del duodeno. Luego tenemos la tercera porción del duodeno. Esta tercera porción duodenal es transversal y este, transcurre por delante de los vasos principales de la vena cava y de la vena aorta. ¿Ok? Esta porción horizontal es importante, ¿por qué? Porque transcurre por delante de la vena cava y de la vena aorta. Para acceder a esta tercera porción que normalmente está cubierta por el mesocolon, por el colon, entonces
Para acceder a esto se tiene que hacer la maniobra de Kocher amplia o maniobra de Cattell para poder evaluar esta zona, ¿no es cierto? Luego tenemos la porción ascendente. Esta porción ascendente también es importante porque pasa por detrás de la arteria y vena mesentérica. Esta arteria y vena mesentérica forman lo que se conoce como el compás aorto mesentérico. Algunas veces es asiento de cuadros obstructivos del abdomen, ¿no? Esta porción ascendente va, este, que asciende hacia el lado izquierdo de la columna vertebral y va a formar a este nivel una flexura llamada flexura o ángulo duodeno yeyunal o ángulo de Treitz. Y a este nivel se encuentra el ligamento de Treitz, que como ya hemos mencionado, va hasta el pilar diafragmático derecho. Clínicamente, este ángulo duodeno yeyunal es el límite que marca entre el abdomen, el aparato gastrointestinal superior y el gastrointestinal medio, ¿no? Es un punto de reparo importante. Entonces, en cuanto al duodeno, tenemos esas características, ¿ok? Ahora, la irrigación del duodeno, estas son las principales características que tiene el duodeno, ¿no? Que es continuación del estómago, que la primera porción es intraabdominal, eh, este, la tercera y la cuarta porción son retroperitonizadas, que están cubiertas por fases de coalescencia, ¿no? Que tiene íntima relación con el páncreas. Para acceder a ese duodeno tenemos que hacer las maniobras de Kocher o de Cattell, ¿no? Que la tercera porción está íntimamente relacionado con el compás aorto-mesentérico y también la cava, ¿no? Y a este nivel es donde se encuentra el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno yeyunal. Entonces, esas son las principales características que tiene este duodeno. El duodeno, como ustedes saben, es asilo de muchas enfermedades, ¿ya? Ahora, la irrigación del duodeno es similar a la de la cabeza del páncreas. Entonces, el drenaje venoso corre paralelo a estos vasos, ¿no? Entonces, el drenaje venoso del duodeno va a terminar en la vena porta, son afluentes del sistema porta. La irrigación del duodeno básicamente es por la arteria gastroduodenal y por la arteria pancreato duodenal inferior. Esta gastroduodenal va a emitir una arteria que se llama la pancreato duodenal anterior y posterior. Entonces, la arteria pancreato duodenal anterior va a formar un arco vascular para la cabeza y el duodeno. Son dos arcos vasculares, el anterior y el posterior, ¿no? Entonces la arteria gastroduodenal emite una rama que se llama la arteria pancreato-duodenal. Esta pancreato-duodenal emite dos ramas, anterior y posterior, y van a formar los arcos vasculares anterior y posterior. La arteria pancreato-duodenal inferior, que es rama de la mesentérica inferior, también emite dos ramas, una anterior y una posterior, y estas dos se anastomosan formando los arcos vasculares duodeno-pancreáticos anterior y posterior. Entonces, la principal irrigación del duodeno viene de la gastroduodenal y de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? El drenaje venoso, como les he dicho, el duodeno tiene su afluencia hacia el sistema porta, ¿ya? Hacia el sistema porta. Eso es en cuanto a las principales características del duodeno. Acá tenemos un esquema un poco más detallado, ¿no? El arco vascular anterior y el arco vascular posterior. Esta es la arteria gastroduodenal que emite la pancreato duodenal anterior y pancreato duodenal posterior. Y la arteria pancreato duodenal inferior, que es de la mesentérica superior, también emite ramas anteriores y posteriores y forman los arcos vasculares. Esas son las principales características del duodeno, y el drenaje venoso, como les digo, va al sistema porta y el drenaje linfático
también es similar a la de la cabeza del páncreas, que lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿No? Esto es en cuanto a las principales características del duodeno. Así que amigos, espero que les haya servido, espero que les sea útil este repaso de cosas puntuales, prácticas, concisas, que siempre preguntan, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la próxima. Saludos muchachos, que les vaya bien y siempre con mentalidad positiva.